día. Disculpen la demora, pero hubo muchos cambios este año y entre esos cambios está correr las demos de laboratorio en esa máquina y no en mi máquina, lo cual no es trivial. ¿Sí? Primero vamos a ver unas muy poquitas diapositivas para explicarles cómo es el proceso de compilación en un archivo C, cómo es el proceso de compilación que van a hacer ustedes en este caso, para que conozcan cuáles son las herramientas involucradas en todo el proceso, así cuando tienen un error saben más o menos por lo menos para qué sirve, y después vamos a entrar a ver efectivamente cómo van a usar la herramienta, ¿sí? Para eso van a trabajar con una máquina virtual y la idea es repetir todo el proceso de lo que ustedes tienen que hacer, que es relativamente sencillo. Poquitito de teoría, muy cortita. ¿Cómo se compila un archivo C? ¿Cómo compilaban o qué estaba haciendo el compilador cuando ustedes corrían los ejemplos de programación 1? Bueno, normalmente se llaman compilación el proceso de traducir el binario, el código fuente, al código binario, ¿sí? Y ustedes en general hacían GCC, el nombre del archivo, y eso les daba un ejecutable que podían ejecutar. En realidad, ese proceso se hace en 3 fases, siempre. Esas fases son el preprocesamiento, la compilación en sí y el enlazado. Normalmente ustedes llaman hasta aquí compilación a todo el proceso pero en realidad es una de las fases del proceso de compilación. ¿Sí? ¿Escucharon hablar del preprocesamiento y del enlazado? Del preprocess y del linker. Pero sí conocen las directivas al preprocesador. ¿Cuáles son? Todas las que empiezan con numeral. El include es una directiva del preprocesador. El preprocesador lo que hace es, el preprocesador lo que hace es tomar un archivo C e ir haciendo procesamiento del texto del archivo C. ¿Sí? Los define son directivas al preprocesador que se expanden como sustitución de texto. O sea, cada vez que aparece lo que ustedes hicieron define, el va y lo reemplaza por la definición del define. Y los include también son directivas al preprocesador, que lo que hace es traer ese archivo y embeberlo en lugar del include. El resultado de eso es un archivo kilométrico, ¿sí? Que es lo que se le entrega al compilador. En ese archivo está todo, ya no depende de los otros archivos como los C que ustedes generaron cuando hacen un include, por ejemplo. ¿Sí? El preprocesador además limpia espacios y reformatea el código para que el compilador le sea lo más simple posible. ¿Sí? Entonces, lo que hace el preprocesador es tomar el archivo C de ustedes, embeber todos los archivos que ustedes hayan incluidos como expandidos, ¿sí? Los pega en ese lugar, reemplazar todos los define por el texto que corresponda y deja el archivo listo para ser compilado. Si quieren, ustedes lo pueden llegar a ver ese archivo, le pueden pedir al preprocesador que se los muestre. ¿Sí? Una vez que tienen ese archivo, se lo dan al compilador. El compilador es el que hace la traducción, por eso le llamamos compilación al proceso, porque es la parte más importante. Sabemos qué hace, toma el código fuente y va generando un código binario ejecutable, ¿sí? A partir de expandir cada línea de código en varias líneas de assembly. Ahora, cuando ustedes, una de las cosas que hace el compilador es generar una tabla de símbolos, que se llama. Una tabla donde les dice cada nombre que ustedes usaron, ya sea de variables, de funciones y demás, qué valor numérico tiene asociado, en general, en qué lugar de dirección de memoria se ubicó. ¿Sí? Esa tabla de símbolos va a ser lo que le permita a ustedes después depurar. Poder ver una variable. Para ver una variable tienen que saber en qué dirección de memoria fue asignada. Eso lo hace el compilador. Ahora, en un proyecto razonable, ustedes van a tener un código, o sea, ustedes van a empezar a tener mucho código y tener un solo archivo C con mucho código se vuelve inmanejable. Primero, para entender la complejidad.
Y segundo, por el tiempo de compilación. ¿Sí? Piensen en un Linux que tiene un par de millones de líneas de código. Cambiar una línea de código y hay que recompilar toda la línea de código de vuelta. La compilación de un kernel de Linux lleva 2 horas, 2 horas y media. La compilación. Entonces, sería inmanejable. ¿Qué es lo que se hace? Se divide en varios archivos C. ¿Sí? Eso sí lo saben. Si se dividen en varios archivos C, ahora tengo el código binario fragmentado. Lo que tengo que hacer es sumar todos los pedazos de código binario, acomodarlos en memoria, decir, bueno, este pedazo va a ir adelante de este, y resolver los símbolos cruzados. O sea, cuando de un archivo C llamo a otro archivo C, eso va a quedar en esa tabla de símbolos que generó el compilador. Alguien tiene que decir, bueno, esta etiqueta vale tanto porque viene de este lado, y arreglar ese pedazo. ¿Sí? A eso lo va a hacer el linker. El linker o el enlazador lo que va a hacer es tomar todos los pedazos binarios generados por cada uno de los archivos C y armar realmente el ejecutable final. El que gestiona la ubicación final en memoria es el linker. El compilador genera entonces código de qué tipo que estuvimos viendo el lunes. Sí, pero estuvimos viendo el lunes que de acuerdo a cómo hacíamos los saltos teníamos un tipo de código que nos permitía que sea independiente de la ubicación. Realocable, en realidad. Usa saltos relativos, el código es realocable, se puede mover. Bueno, el compilador va a generar código realocable, porque el que lo va a ubicar finalmente en memoria es el linker que viene después. ¿Sí? Cuanto menos tenga que resolver el linker direcciones adentro, mejor. ¿Sí? Bien. Esto es gráficamente el proceso de compilación. Cada archivo C pasa por el preprocesador y por el compilador y se genera un archivo O cuando están trabajando en este caso. ¿Sí? El archivo O contiene el código binario realocable y la tabla de símbolos que corresponden a cada C. Cada uno de los archivos O, cada uno de los archivos C genera un archivo O. El enlazador viene al final y une todos los archivos O en lo que va a ser la imagen de memoria. En el caso de un programa para el Linux, el ejecutable que ustedes corren. Cuando ustedes compilaban, como tenían un solo archivo, hacían esto automáticamente. ¿Sí? Bien. Una noción muy básica porque se van a topar con un makefile. ¿Cómo se hace para automatizar este proceso? Si tienen que hacerlo a mano, como ustedes hacían, que se separa este, que se separa este, que se separa este, y usted tiene 200, 300 archivos C, es de nunca acabar. Entonces hay una herramienta que forma parte del estándar de Linux que sirve para hacer esto, para automatizar el proceso de compilación. Esa herramienta se llama makefile, ¿sí? Y el comando en consola es make. Esa herramienta necesita un archivo como este que le dice qué tiene que compilar y qué cosas dependen de qué. ¿Cómo se lee esto? Para compilar el proyecto completo yo necesito foo, var-o y main-o. Lo enlazo y obtengo app. Para obtener foo necesito fuse y lo compilo de esta forma. Para obtener var-o necesito var-c y lo compilo de esta forma. ¿Sí? Y de esa forma yo le digo, para obtener algo necesito antes esto, y para pasar de esto a esto, estos son los comandos. Y él va a detectar cuáles de estos archivos cambiaron, ¿sí? Cuáles faltan, y va a generar todas las reglas, ¿sí? En forma de enlazado. O sea, él va a decir, bueno, yo quiero compilar esto, pero para esto necesito esto, 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 y no tengo ninguno, entonces para esto tengo que compilar, y si cambian, solo va a detectar cuáles cambiaron y va a recompilar o reaplicar las reglas de los que cambiaron. ¿Sí? Entonces, make es una herramienta que a partir de un archivo parecido a esto es muy básicamente cómo funciona make, ¿sí? Busca todos los archivos, todo lo que tiene que compilar y recompila automáticamente. ¿Sí? Ustedes,
los proyectos que le vamos a dar los van a compilar con un MEC. ¿Por qué? Porque van a tener que enlazarlos a mano. El linker dijimos que lo que hace es unir todos los fragmentos y ponerlos en memoria. En un microcontrolador, eso se hace, asignar las zonas de memoria, decidir si eso va a flash o a RAM y a qué zonas específicas, se hace durante esta etapa de compilación. En cambio, en un Linux, eso se hace cuando se carga. Entonces, es una parte a la que ustedes no le prestan mucha atención cuando están compilando en una PC y que cuando están compilando en un embebido empieza a tener un poco más de relevancia. ¿Sí? Entonces, nosotros, aunque trabajemos con un solo archivo S de assembler, lo tenemos que enlazar igual para generar, para asignarle el área de memoria en la que ese ejecutable tiene que quedar. ¿Sí? Esto es un makefile un poquito más complejo que no vale la pena que lo veamos. Ahora bien, compilamos en lugar de con GCC, con make. El proceso es el mismo, tomamos un archivo S en lugar de un archivo C. En realidad nosotros vamos a compilar con una variante de GCC, o sea, se lo va a preprocesar, podemos usar include, se lo va a traducir a binario, se lo va a enlazar y me va a dejar ¿qué? Un ejecutable, que en este caso en realidad el ejecutable es el contenido de la memoria volátil que yo tengo que pasar a la placa. ¿Cómo sigo? Tengo esa imagen, ahora la tengo que meter adentro del procesador que está en esta placa. ¿Sí? Eso lo tengo acá. Para eso tengo un conjunto de herramientas que me van a permitir comunicar la PC con ese procesador para poder grabarle la imagen, para poder ponerlo en ejecución, para poder pararlo y para poder ver el estado de sus registros. ¿Sí? Para permitirme depurar. Para eso hay una interfase normalizada entre la PC y la placa que se llaman JTAG o Serial Guard Debug. Esos son los nombres. ¿Sí? ¿Queda una placa? Este es el procesador, ¿sí? El microcontrolador. Acá está la memoria, el CPU, la flash, todo eso está guardado acá dentro. Contra el que ustedes están trabajando. Si no me puedo, vale, lo recuerdo, es un adaptador para que una serie de líneas de este procesador que sale, que es la interfaz JTAG, se convierta en USB y por acá llega a la PC. ¿Sí? Entonces, el diagrama de lo que ustedes están usando es el siguiente. Cuando ustedes compilan, esa imagen binaria que obtienen se guarda en un archivo de tipo ELF. ¿Sí? El formato ELF es como un TXT, pero pensado para guardar imágenes binarias. ¿Sí? Esto le dice qué datos hay que poner y en qué direcciones de memoria. A ese archivo lo va a tomar una herramienta que se llama debugger. ¿Usaron alguna vez un debugger en la PC? ¿Para corregir errores? Exactamente. Ustedes tienen una herramienta para PC que les permite parar el programa, ejecutarlo paso a paso y ver el contenido de las variables, por ejemplo. ¿Sí? ¿Lo usaron en programación 1 o programación 2? En programación 2. Bueno, para C también existe un debugger, aunque no lo hayan usado. El debugger, que es GDB, en el caso de GCC, lo que hace es lo que acabamos de decir, permitir suspender el programa, reiniciarlo, ver el valor de registros y el valor de variables. ¿Sí? O sea, correr como el programa en una cajita de cristal, suspenderlo y ver en qué situación está. En el caso de que ustedes estuvieran en la PC, el debugger directamente ejecuta al programa porque todo corre en la PC. Pero acá, como está la placa de por medio, vamos a necesitar a un módulo que hable con la placa, que me represente a nivel software a todo lo que está para allá. Esa herramienta se llama OpenOCD. ¿Sí?
Esa herramienta lo que va a hacer es traducir los pedidos del debugger de GDB en paquetes USB y mandárselos a la placa. ¿Sí? OpenOCD va a hablar a través de una interfaz USB, que es esta, con este integrado, para mandarle órdenes a este. Este es el que convierte USB a esta norma propietaria para comunicación. Es un intérprete electrónico, pero un intérprete. Y todo esto está metido adentro del procesador. Esto es un módulo, un pedazo de electrónica que tiene la interfaz esta de depuración y que puede controlar al CPU y a la memoria flash para grabarle o para borrar. ¿Sí? Más o menos se entiende cómo es el esquema de comunicación. Desde el punto de vista software, ustedes van a hacer algo muy parecido a lo que hacían a nivel PC. ¿Sí? Van a abrir un debugger y van a programar, pero por detrás ese debugger va a estar mandando a grabar el programa de flash, reseteando este procesador y mostrándole los valores de registro de esto y de la RAM, ¿sí? Pasando por toda esta comunicación. Por eso es que si no tienen la placa, no pueden hacer nada. El programa se está ejecutando en la placa y ustedes lo están supervisando desde la PC. ¿Sí? Bien. Lo que les queda ahí es un resumen de lo que acabamos de decir, qué es cada una de las cosas. La imagen ELF es la imagen de lo que ustedes quieren llevar a la memoria. El debugger es el programa que puede leer la imagen ELF, grabarla, ponerla en ejecución y revisar las variables. OpenOCD es un intérprete de software que dialoga directamente con lo que se llama el pod, que es el chip que está del otro lado, que hace el intérprete de hardware. ¿Sí? Esos dos van hermanados. Cambiando el procesador puede que tengan que cambiar esta pareja, ¿sí? O cambiando de herramienta de depuración. Y estos son los ejecutables. Nosotros vamos a usar GCC y AS, que es el assembler de GCC. Pero como vamos a usar las variantes para Cortex, se van a llamar ARM Non-EABI GCC en lugar de solo GCC. ¿Sí? Este es el assembler, este es el linker, el LD, y este es el debugger. Las mismas herramientas se usan en PC sin el prefijo. Bien, se entendió por lo menos someramente cuál es la idea. Obviamente esto no le vamos a tomar examen de esta parte. La idea es que entiendan mínimamente cuáles son las piezas que están involucradas y más o menos cómo encastran en lo que están haciendo. Bien, en ese caso, pasemos a la parte práctica. Permítanme que acomode la pantalla. Ya sé que no se lee. ¿Eh? Sí, pero Sí, en la calle me encuentro encuentro chifimás, sí, es así. A ver.
No, editor ya está disponible ahí. ¿Ves? Sí, eso. Dice No. Ese dice que la cantidad de espacios equivale al tab. No tiene que estar en el editor, no tiene que estar en el Bueno, aquí ya se ve un poco el código. Yo les voy diciendo qué dice acá, a la izquierda. Nosotros les vamos a dar una máquina virtual. Los que quieran trabajar en su propia computadora, los que no quieran trabajar en su propia computadora, pueden usar las máquinas de laboratorio y va a estar instalada la misma máquina virtual. La máquina virtual lo que va a hacer es levantar un Linux en una ventana, ¿sí? Es un archivo que, tienen que instalar una herramienta que se llama VirtualBox y después de haber instalado esa herramienta, tienen que copiar un archivo que es toda la máquina virtual, que pesa aproximadamente 3 GB y medio. Se lo podemos pasar por pendrive o se los podemos subir para que los descarguen. Simplemente le hacen doble clic en ese archivo, la importa a la máquina y les queda la posibilidad de arrancarla. La arrancan y van a ver en una ventana todo el proceso de arranque de Windows como si fuera una máquina real, nada más que corre en una ventana. Una vez que la máquina arrancó, van a encontrar un escritorio Linux, como en este caso, ¿sí? Lo que vamos a usar para trabajar es Visual Studio Code. Nosotros ya les vamos a dar una carpeta donde hay configuraciones, ejemplos y todas las cosas que ustedes necesitan para trabajar, incluido el Makefile, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es enchufar la placa a un puerto USB. Pero ese puerto USB normalmente va a estar enchufado a la máquina real. Y ustedes necesitan pasar ese dispositivo USB a la máquina virtual. Eso se hace en general una sola vez. No, esa es la máquina virtual. Más arriba. No tengo más arriba, no tengo. No sé por qué no veo la barra de menú de esto. No, porque esto es de la máquina real. Esto es de la máquina virtual. Ah, no, esto también es de la virtual. A ver. Espera. No, ahí no va a haber nada. No, porque eso es de Visual Studio. Esto que están viendo acá es VirtualBox, o sea, esta es la pantalla de VirtualBox, ¿sí? Acá tengo las máquinas virtuales, me dice que tengo una máquina que se llama microprocesador y que está ejecutándose. En configuración, USB,
más, voy a decirle que quiero capturar al dispositivo FTDI, que es ese integradito que habíamos visto recién, llamado FTDI, que lo quiero capturar. Eso va a hacer que cuando yo lo conecte, eso vaya a parar siempre a la máquina virtual en lugar de la máquina real. ¿Sí? Entonces, hecho eso, yo cambié ya la conexión del dispositivo USB de la real a la virtual. Con eso voy a poder empezar a depurar. Para poder compilar un proyecto, está muy lento. Ustedes van a encontrar acá en la raíz el archivo makefile, que ya saben lo que hace es compilar, y un archivito más que se llama proyecto MK, que lo único que hace es decir en una variable que se llama proyecto qué es lo que queremos compilar, ¿sí? ¿Cuál es el archivo que vamos a estar compilando? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir qué queremos compilar. Yo voy a poner a compilar este que se llama reloj, que está en la carpeta ejemplos. Entonces, simplemente pongo ejemplos reloj. No le saquen el signo de pregunta, si no van a hacer lío. Y vamos a abrir acá mismo una nueva terminal. Esa terminal se va a abrir siempre en la carpeta proyectos, que es lo que está abierto en Visual Studio. Lo único que tienen que hacer es make. Ya sabe qué tiene que hacer, ya sabe que tiene que compilar, y ya sabe qué tiene que compilar porque está puesto en el proyecto. Una vez que está compilado, le va a dejar acá en binarios. No, una vez que está compilado, porque está bien compilado. Fíjense. Exactamente, dice error, no puede abrir dígitos S, ¿sí? En reloj S línea 40. Entonces, reloj S línea. Se me contacta el cursor. El problema es que dice include dígitos, y el dígitos también está en ejemplos. Control S. Pero dentro de la máquina virtual era muy... Ahí sí, fíjense que ensambló y enlazó el proyecto.
En binarios les va a generar 4 archivos. Proyecto.o, que tiene el archivo objeto de lo que ustedes hicieron. Proyecto.elf, que es el que hay que grabar en la placa, el OR intermedio. Proyecto.map, que le va a dar las tablas de símbolos. ¿Qué les dice este? Les dice, por ejemplo, dónde están cada una de las 2 memorias flash y de las memorias RAM. ¿Sí? Y proyecto.lst, que le va a dar el desensamblado, pero acá, no sé por qué no se lee. Acá les tiene que decir, para cada dirección de memoria, exactamente qué es los bytes de cada instrucción. No sé por qué no los está mostrando. ¿Sí? Una vez que tienen el archivo ELF, vienen acá donde dice debugger, que es el cuarto símbolo. Yo voy a cambiar acá para ver lo que hace. Y apretan la flecha que dice debug. Eso lanza el proceso de grabación de la placa y del micro. ¿Sí? Ven que está funcionando. Probablemente no está funcionando porque ya tendría que haberme mostrado algo en la pantalla. Fíjense lo que dice en este caso. Error para lanzar el servidor de OpenOCD. Es decir, que no la está viendo la placa. Muy probablemente, pues yo cambié la configuración, pero no la desenchufé y la volví a enchufar. Probemos de nuevo. Ahora sí la vio la placa. ¿Sí? Eso es que yo le dije que captura el dispositivo, pero el dispositivo seguía sobre la placa real. Al sacarlo y volverlo a poner, realmente lo encauzó. ¿Sí? Ya a partir de acá, cada vez que la enchufe, va a ir a la máquina virtual. Si se fijan, van a ver que acá, el que me está hablando, en algunos lugares lo dice, es OpenOCD. ¿Sí? Yo tengo la línea que está remarcada, es la línea que está por ejecutarse. El programa está suspendido en este momento. ¿Sí? Está cargado en memoria, está listo para empezar a ejecutar y suspendido. Con esto puedo controlar la ejecución haciendo clic acá y poniendo un punto rojo. Puedo fijar un breakpoint, o sea, le puedo decir que ejecute hasta ese punto y nada más. Yo lo voy a mandar a ejecutar. Toda esa rutina de configurar lo que hace es configurar las patitas de entradas-salidas del procesador para que el display del reloj funcione. Y ahora, estas 3 líneas lo que hacen es cargar en R1 una dirección de memoria específica que se llama GPIO-set2. Lo que yo escriba ahí van a ser lo que se muestra en los 7 segmentos. ¿Sí? A ver si se acuerdan. Nosotros teníamos acá 7 patitas que se conectaban a cada uno de los segmentos. Esto lo veo en la dirección de memoria GPIO-set2. A esto. Lo que yo escriba en esta dirección de memoria va a salir y me va a poner un 1 en los segmentos correspondientes. ¿Sí? Y hay una corrección que hacer, que ahora se la hacemos. De nuevo. Esto en realidad se llama PIN.
No sé. Esto se llama GPIO pin 2. Y después, por otro lado, tenía 4 patitas que iban a los comunes de cada uno. ¿Sí? Si yo escribía un 1 acá, se prendía este. Si yo escribía un 1 acá, se prendía este. Se prendía un 1 acá, se prendía este. ¿Correcto? Esto se llama GPIO pin 0. Bueno, ¿qué hace el programa? ¿Qué hace ese programa? Y almacena el R0 en la dirección ¿Qué número es FF? No, o sea, de mi cosa. ¿Qué le rebotó? ¿FF qué es? Hay que traducirlo. Todos unos. No importa cuál es cuál. Si pongo todos en 1, ¿qué va a suceder? Se tienen que prender todos los segmentos. Pero para que se prendan los segmentos tiene que haber coincidencia de esto y de esto. ¿Sí? Arranca todo en 0. Todo esto, o sea, esta configurar, entre otras cosas, deja todo esto en 0 y todo esto en 0. Entonces, cuando yo escriba FF y llegue acá, ¿qué va a suceder? Si yo pongo unos de este lado, pero no pongo nada de este lado, no se va a prender ninguno, ¿correcto? Si yo pongo un puntito rojo acá y ejecuto hasta ahí, no se va a prender ninguno. ¿Qué hace la segunda parte? Carga un 1 en uno de los bits. ¿Sí? Entonces, cuando llegue a esta parte, ¿qué va a suceder? Se van a prender todos los segmentos de un solo dígito. ¿Qué dígito lo voy a elegir con este bit? ¿Qué segmentos lo voy a elegir con este patrón? ¿Están de acuerdo? ¿Seguro? A ver, veamos si es verdad. Si el mouse se digna darme bolilla. Volver. Vamos a poner un breakpoint ahí. Y vamos a poner un breakpoint. ¿Es o el mouse o el teclado? Las dos cosas juntas. Ahí. Si yo doy a esta flecha, ejecuta hasta el próximo punto rojo. Hasta ahí vamos bien, no sorprendió nada. Podrían no estar haciendo absolutamente nada. Ahí está. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué tiene este programa? Bueno, con esto cancelan todo el proceso de debug, con el botón rojo. Y con la flechita verde lo vuelven a arrancar. ¿Qué tiene este programa respecto o para que esto pueda funcionar? Hay una serie de cosas. Nosotros les vamos a dar estos dos ejemplos, ¿sí? O sea, ustedes los van a tener en la máquina virtual y se los pasamos, ¿sí? Pero necesito que sepan qué es cada una de las cosas. Todo lo que empezaba con puntos, que son, le dijimos el 1. ¿Directivas a quién? Al ensamblador. ¿Sí? Estamos hablando con el ensamblador. En realidad algunas son al preprocesador, pero es lo mismo. Punto CPU Cortex M4. ¿Qué le estará diciendo?
¿Qué almacenan de constante? No. Punto CPU Cortex M4. Indica el procesador de destino. Exactamente, le estoy diciendo a qué procesador estoy compilando. Le estoy diciendo que no estoy compilando para la PC, que tiene un X86 o un X64. Estoy compilando para un Cortex y en particular para un M4, que puede ser distinto de un M0 y puede ser distinto de un A7 o de un A. ¿Sí? Syntax Unifier es justamente, ¿se acuerdan que dijimos que el Cortex tenía dos lenguajes distintos? El de 32 y el de 16. Sí. Bueno, que vamos a usar sintaxis unificada, o sea que vamos a usar la versión más moderna de Assembler, donde yo escribo igual y él sabe si tiene que compilarlo de 16 o 32, de acuerdo a esto. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Que use las instrucciones. Que use las instrucciones de 16 bits, que son las únicas que soportamos. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas le están diciendo qué código tiene que generar. ¿Sí? Bien. A ver, adivinemos qué hacen estas dos. Incluye como librería. Incluye el código, o sea, va, agarra este archivo, lo pega ahí, agarra el otro, lo pega ahí. ¿Sí? Las librerías en realidad son archivos O que ya están compilados previamente y que vos lo único que necesitas es saber cómo vas a hacer para resolver la llamada. Cuando en archivo, con un C ustedes hacen un include del H, lo que están haciendo es acceder a los prototipos de funciones que están guardadas en una librería. La librería son los archivos O que ya están precompilados. ¿Sí? Acá lo que están haciendo en realidad es traer y pegar texto. Lo que pasa es que como lo van a hacer en un montón de lugares, es muy largo y ustedes no saben qué significa, en lugar de complicarlo, yo les dije que hago un include y lo traigo. ¿Sí? Pero es lo mismo si ustedes abren el archivo de texto, copian y pegan acá, es exactamente lo que hace la herramienta. ¿Sí? Incluyo dos cosas. Estos son una serie de definiciones del procesador. Por ahora vamos a usar poquitas, pero a medida que vayamos aprendiendo más del procesador vamos a usar más. Por ejemplo, estas definiciones están acá. Y son cómo hago para escribir por los pines de entradas, salidas digitales y ese tipo de cosas. Todo eso está definido en esto. Las direcciones de memoria especiales del procesador. Y este tiene a este código que ustedes tampoco lo saben hacer por ahora. Entonces, de vuelta, para no marearlos, como no me interesa en este momento cómo se hace para preparar al procesador para que esto funcione, lo puse en un archivo separado. Bien. Empieza nuestro código. Nuestro código empieza en una función main que termina acá. ¿Sí? Y como nuestro código es el main, es el programa principal, ¿sí? No hay nadie antes que nosotros, tenemos que sí o sí definir una etiqueta que se llama reset. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando el procesador arranca con el PC? Apunta a una dirección específica. Bien. El linker y toda parte de la infraestructura que tenemos hace que el PC apunte a reset, a la etiqueta especial reset. ¿Sí? Entonces, la primera instrucción que se va a ejecutar es la que esté a continuación de reset. ¿Correcto? Podría ser otro nombre, pero está definido así. Su programa va a empezar siempre por reset. Y va a ejecutar justo lo que venga después. Justo una instrucción que no conocemos. La instrucción B no la conocemos. A ver, ¿quién adivina qué hace esta instrucción? Salta. Un salto. Dijimos que configurar era toda una rutina que dejaba el puesto de armado. Lo que estoy haciendo es ir y volver. ¿Sí? Entonces este es un salto. Que por ahora no me interesa, vamos a ver un poquito más adelante. Y después hago las instrucciones. LDR, si la conocemos. R1 lo conocemos. Y el igual también lo conocemos. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace el igual? ¿Qué hace el lunes, segunda mitad de la mañana? Por ahí va. Si acá hubiera puesto hashtag, ¿se acuerdan qué hace? Es la constante. Es una constante. Y el igual, Guardado
era una constante larga, una constante de 32 bits. ¿Qué hacía con esa constante? A ver, quiz. ¿Qué hacía con esa constante de 32 bits? ¿Dónde la metía esa constante de 32 bits? ¿Adentro de la instrucción? No, porque no entraba. Entonces, ¿a dónde la ponía? Al final del código y la cargaba relativa a PC. ¿Sí? Entonces, acá donde dice pull es donde va a poner esa constante. Yo le estoy diciendo dónde la va a poner. Si no le digo, él va a tratar de ponerla en donde pueda. Pero mejor es decirle dónde. Entonces, acá va a ir esta constante. Y acá va a ir esta constante. ¿En pool? En pool, él va a ir poniendo todas las constantes. Eso es la directiva del ensamblador para decirle las constantes, ponerlas acá. Y no en cualquier lado. ¿Sí? Las constantes que vos generás con el igual. ¿Cuántas constantes debería encontrar yo acá? ¿Dos? La primera igual a otra. 4. Porque este, aunque es un número chiquitito, yo lo puse con igual. ¿Sí? 4. A este probablemente lo voy a poner con numeral, a este también, y me alcanzaría ya con 2 constantes. ¿Sí? Estas son direcciones muy largas de 32 bits, no las puedo poner con constantes cortas ni de quién. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Apunto R1 a esta dirección de memoria especial. Cargo en R0 todos los dígitos y escribo el valor que está en R0 en la dirección apuntada por R1. Y lo mismo con él. Finalmente llego a una etiqueta que se llama stop, en donde hago un salto a stop. O sea, me quedo acá dando vuelta indefinidamente. ¿Se acuerdan que un programa no puede terminar? Bueno, esto es una forma de que se plante ahí y no siga ejecutando cosas que ya no son programas. ¿Sí? Esto es la estructura que ustedes necesitan para correr cualquier programa. ¿Qué tienen que hacer? Sacar este pedazo y poner lo que corresponde. Uno de los primeros ejercicios del laboratorio va a ser implementar acá arriba la conversión de dígitos en 7 segmentos. Entonces ustedes ustedes fijan el número 3 y tienen que pintar el 3 acá. ¿Sí? O sea, obtener en R0 el patrón de dígitos que corresponde para mostrar un número en particular. ¿Cómo lo van a hacer? Toqueteando esto. No escriban mucho sin probar, porque lo más probable es que se escriban mucho sin probar, ni compilen, ni ejecuten, ni hagan nada parecido. ¿Sí? Entonces vayan haciendo pequeños cambios y probándolos. Pequeños cambios y probándolos hasta que se acostumbren a cómo funcionan las instrucciones. ¿Sí? ¿Dudas? Si yo no dice esto, salto de nuevo al reset y hace un montón de ciclos. Exactamente. Pero no se quiere. ¿Eh? No puedo romper eso. Romper no puedes romper nada. Ah, ¿Sí? O sea, las cosas están hechas para que no las puedan romper. No hay forma que las rompan. Así que en ese sentido, tranquilo. Me queda un detalle más. Si ustedes ponen sus placas como se las dimos en este momento, no importa, porque no va a andar así. ¿Qué tendría que hacer para correr el programa en esa placa? ¿Qué es lo mismo? Ya está compilado, no cambió, no hace falta que haga el make de vuelta. Los binarios que tengo son válidos. Lo único que tendría que hacer es grabarlo en esa placa que no es aquella. Entonces, ¿cómo lo grabo? Debugueando, simplemente. Uy, me agarró la... Bien.
Entró en debug porque tengo la flecha amarilla y la línea. Si quieren ver los mensajes del proceso de comunicación con la placa, como para saber que todo funciona, con este lo pueden ver o esconder. Se murió. ¿Sí? Y si se fijan acá, no sé si llegan a ver ahí, pero acá dice que hay una serie de llamadas. Estos son por dónde anda el PC, y el PC está andando por un lugar que ustedes no programaron. ¿Por qué? Ustedes a esta placa la van a borrar y grabar varios cientos de veces en estos próximos 2 o 3 meses. Y el grupo que viene el año que viene, otros tantos cientos de veces, y así sucesivamente. Entonces en 5 años nos quedamos sin memoria flash. Razón por la cual los programas que ustedes van a ejecutar no los van a ejecutar desde flash. Como esta máquina, esta placa tiene mucha RAM, los van a ejecutar desde RAM. Eso lleva a 2 consecuencias. La primera consecuencia es que si desenchufan la placa y la vuelven a enchufar, el programa ya no va a correr como haría habitualmente. ¿Sí? Y la segunda consecuencia es que hay que grabar determinadas cosas en flash que cuando las usamos para otro proyecto se pierden. Entonces, para preparar la placa para que realmente ustedes puedan correr estos programas, antes que nada van a tener que abrir acá un terminal y poner make prepara. Y si todo anda bien, no cambié. Y si me contesta el teclado y todo eso, eso le va a bajar un programa especial a la placa una sola vez, ¿sí? Para que puedan trabajar. Si acá no da ningún error, la placa ahora sí está en condiciones de correr los programas de ustedes. Entonces, si vuelvo a poner debug, y por una vez en la vida la teoría sigue a la práctica, sigue a la práctica. Ya lo vamos a revisar a eso, ¿sí? Probablemente es porque yo a la mía la preparé en mi máquina y esta tenga alguna diferencia de costo, ¿sí? Nosotros tenemos que actualizar, eso va a estar en el día de hoy, el contenido de la carpeta esta de ejemplos para que esto funcione bien, entre otras cosas, y de ahí les podemos entregar la máquina virtual y vamos a publicar en el día de hoy el enunciado del laboratorio, ¿sí? Ese laboratorio tiene 15 días para hacerlo en grupo. Dentro de 15 días van a tener una evaluación donde ustedes van a tener que resolver 1 o 2 problemas muy similares a los que les tomamos en el laboratorio, individualmente, con placas en la máquina, en el transcurso de 2 horas. ¿Sí? La idea de los prácticos es que lo hagan en grupo, pero que los 2 o 3 integrantes del grupo realmente aprendan, o sea, se ayuden y aprendan, porque la evaluación va a ser individual. Entiendan todo el código, tanto el que hicieron ustedes como el que hizo su compañero, porque la intención del laboratorio, la intención de la evaluación es que ustedes tomen alguno de los problemas, modifiquen 3 o 4 cosas
Y eso es lo que tienen que presentar, ¿sí? Nada más que eso. Pero si no entienden lo que hicieron, no lo van a poder resolver. Van a pasar 2 horas y no lo van a poder resolver. Todos los años solemos tener gente que tiene problemas de compilación, tienen problemas que le faltan cosas como esta y no se dan cuenta. Eso quiere decir que nunca tocaron el ensamblador. ¿Sí? No reconocer que faltan algunas directivas del ensamblador que son básicas y en las cuales no anda, quiere decir que jamás corrieron el proceso de compilación. ¿Sí? Tienen que correr el laboratorio, tienen que poder hacer andar un programa solo. Es un requisito ineludible. Tienen 15 días para el otro van a tener un poco menos. Así que aprovechen estos 15 días, que aprovechen un feriado al medio para tratar de avanzar. ¿Dudas? En cualquier tipo de Linux lo puede programar, si se tiene que ser como... Se puede ejecutar en cualquier tipo de Linux, se puede ejecutar prácticamente en cualquier máquina hoy. También lo pueden ejecutar en un Windows 10 si tienen el subsistema de POSIX. Pero todo eso les va a llevar tiempo. Lo más rápido es trabajar en una máquina virtual. ¿Sí? No pierdan tiempo instalando y configurando herramientas. Nosotros hace una semana que estamos dando vueltas y todavía quedan cosas por pulir. No se metan en eso innecesariamente. La idea de la máquina virtual es que es un paquete que ustedes lo usan y cuando terminan la tiran y ya está. Entonces, si tienen el espacio y mínimamente les funciona la máquina que tienen, trabajen en una máquina virtual. Es muchísimo más cómodo y les va a generar mucho menos problemas. Por si quieren ver ahí cuáles son los valores de los registros. Sí. Bueno, eso lo íbamos a poner de todas formas, los valores de los registros tienen un problema serio. Algunos están en hexa, otros están en binario y no los podés cambiar. Es bastante orgulloso. No, parece. Bueno, pues sí, no, pero hay que poner la otra. Dos detalles más. Cuando están ejecutando, ustedes pueden ver los valores de los registros y los valores de las variables. Acá dice Cortex Registers. No sé si llegan a ver. ¿Sí? Fíjense que ahí cargué 255 en R0. Ahí cambió el valor de R1. Y ahí cambió el valor de R0. ¿Sí? Entonces pueden ir viendo los valores que toman los registros. Los programas que van a hacer ustedes son sencillos, van a usar mucho los registros. Es muy importante ver el valor. El problema que tienen es que no van a poder elegir si es en hexa o en binario, o en decimal. ¿Sí? Algunos registros se los voy a mostrar en hexa, como el PC, y otros registros se los voy a mostrar en decimal y no lo van a poder cambiar. Y también van a poder ver el contenido de memoria como variables, acá en Watch, pero eso ya lo vamos a poner en la guía porque tiene una sintaxis un poquito enredada. Le tienen que decir si es de 8, de 16 o de 32. ¿Sí? Y algo que me gustaría ver si podemos si puedo mostrarles para terminar es el archivo LST, que no sé por qué no lo está. Ahí está. Bien, esto es lo que les quería mostrar recién, que no sé por qué no se está viendo, probablemente por un problema de colores.
Esto es el archivo LST. Esto es el resultado de la compilación. Y para algunas cosas esto les puede ser bastante útil. Además de para entender cómo funcionan las cosas. Lo que está arriba es el resultado del include de dígitos, ¿sí? Es el programa que ya está escrito que no les interesa. Esto es lo que escribimos nosotros recién. Fíjense, reset está apuntado a la dirección de memoria E7C0. Reset está apuntado a la dirección de memoria 1007C o 1007C, como quieran nombrar, ¿sí? El código de operación del branch a configurar es E7C0, ¿sí? Esto es el opcode, esta es la instrucción de 16 bits. El LDR, fíjense, R1, PC más 12. Y les está diciendo, PC más 12 es la dirección 1000BC, stop más 2. Stop más 2 lo vamos a encontrar por acá abajo. ¿Sí? Perdón, acá está. Es esta. PC o 8C, 8C. Esta es la dirección especial para escribir los segmentos. Es lo que se está cargando en R1. ¿Se entiende? Estas son las dos constantes que generó él a partir del igual. Fíjense que se dio cuenta que la otra constante era chica y lo cambió por un numeral 255. ¿Sí? Entonces, esto es el código de máquina, escrito de una forma un poco más legible que solo el binario, pero acá está, el binario también. Es el código de máquina real que se va a ejecutar. ¿Sí? Entonces, abriendo el archivo LST pueden entender un poco más cómo es el proceso. ¿Sí? Por eso era importante que lo vean al archivo LST. ¿Dudas? Miles de millones. Bueno, no se dejen estar. Pongan a punto el laboratorio, corran este primer ejemplo, fíjense que funcione, ¿sí? Tienen muchas variables que controlar. Pueden tener la máquina virtual mal configurada, el cable roto, la placa con algún problema, entonces vayan de una cosa por vez. Este ejemplo funciona. Bueno, lo primero que tienen que hacer es hacer el ejemplo tal cual está en su placa. Una vez que eso anda, recién empiezan a tocar el código y empiezan a cambiar cosas, ¿sí? Pero la idea es lograr llegar a correr el ejemplo tal cual lo corrimos acá, cada uno en lo que va a ser su entorno de trabajo, ¿sí? Y recién de ahí van tocando, van aprendiendo o viendo el código. Bien, en ese caso terminamos temprano y quedan liberados. De esto está grabado, así que está el video medio accidentado, pero está, como para que puedan volver a ver cualquier duda que tengan. De todas formas, si se traban, nos preguntan. Le vamos a pasar el link de la máquina virtual y si no en consulta, vienen con un pendrive y la copian, como ustedes prefieren. O sea, si se animan a descargar 3,5 GB, la descargan. La máquina virtual tiene todo software libre, así que se la puede publicar sin ningún problema. Y si les resulta más cómoda copiarme en un pendrive o pasársela entre ustedes, o el viernes yo se la copio o en consulta se la copiamos y de ahí se las pasan entre ustedes, como ustedes prefieran. ¿Sí? ¿Basta con la máquina virtual para empezar a programar? ¿Cómo? ¿Basta con la máquina virtual? Basta con la máquina virtual y VirtualBox, que se descarga también es gratuito. El entorno de ejecución se llama VirtualBox. Es un programa que se descarga, gratuito, es abierto. Y una vez que tenés VirtualBox y el archivo nuestro, eso va a generar la máquina virtual y ya con eso puede empezar a programar. El paquete que nos pasen ya vamos a tener todo bien. Todo. Es la máquina completa, configurada, con los ejemplos, con todo. Teóricamente le hacen doble clic al archivo que le vamos a pasar, que es un archivo OVA. Ese archivo va a generar la máquina virtual. Una vez que hicieron eso, el archivo que les pasamos nosotros, que es el OVA, lo pueden borrar, ¿sí? Y arranca la máquina virtual y ya está. Es más, le vamos a mandar configurada la captura del USB, eso se puede configurar en el archivo que le pasamos. Pero eventualmente por ahí la tienen que revisar.
¿Sí? Bien. Listo entonces. Quedan desocupados. Y mareados.